Pues es una pregunta casi indignante, y le explico por qué. No, la libertad evidentemente no es genética, es una respuesta que deberíamos hacer, digamos, casi a gritos, Pero oculta un problema interesante que a lo mejor convendría que entrásemos en él con una cierta precaución, pero que entrásemos en él. Vamos a ver, la libertad es un desiderato. La libertad es algo inalcanzable. La libertad es una cima que no vamos a pisar nunca, porque el ser humano no dispone de la libertad en el sentido que la filosofía le ha dado a este término, mucho menos en el sentido del libre albedrío de los antiguos escolásticos, porque en definitiva la libertad en el ser humano es un camino al acceso a grados crecientes de libertad. Este carácter de la libertad como camino, este carácter de la libertad como algo que se va adquiriendo a trocitos pequeños y que nunca llega a ser adquirido en su totalidad y en su complejidad, es clarísimo de comprender si entendemos que el ser humano es un ser, no hace falta recurrir a las viejas palabras, pero voy a recurrir a alguna de ellas, es un ser contingente. El ser humano es un ser imperfecto. El ser humano no se explica por sí mismo. Por mucho que nos empeñemos, no se explica por sí mismo. Y en la medida que no se explica por sí mismo, pues evidentemente no puede tener en sí lo que sería el elemento básico, y esto espero que me entiendan, que define a un ser por sí mismo, que es el ser libre. Dicho esto, entonces, ¿qué pasa? ¿Somos seres condicionados? Como muchas veces alguna neurociencia reduccionista insiste que somos mecanismos, cuyo engranajes podremos ir descubriendo y que por tanto podremos saber el porqué de la conducta, no el cómo de la conducta, sino el porqué de la conducta, pues tampoco. Cuando a un neurocientífico se le hace la pregunta de, bueno, pero entonces ¿dónde pone usted la libertad? Generalmente suele retroceder, y tiene toda la razón, y tiene todo el derecho, y además me parece que retrocede sensatamente, porque no hay respuestas en la ciencia en relación a la libertad. Sí hay respuestas en la conducta, y sí hay respuestas en la historia. Debemos pensar que cada individuo tiene que asumir una parte de lo que hace, de lo que piensa, de lo que siente y de las consecuencias de lo que hace, de lo que piensa y de lo que siente, sí. ¿Tenemos alguna base científica para decir que esto debe ser así? No. ¿Tenemos una base social, sociológica, histórica, cultural para decir que esto debe ser así? Sí. Por eso la libertad está unida a dos características que se habla muchas veces de ellas, que es la congruencia y la responsabilidad. Fundamentalmente la responsabilidad, es decir, yo tengo que responder de mis actos si mis actos no están viciados por una razón que anule mi capacidad de decidir en un momento dado. Le voy a poner otro ejemplo y voy a entrar por otro camino que a lo mejor nos sirve mejor. Mire, es la diferencia que existe entre instinto y tendencia. Los animales tienen instintos que funcionan muy bien. Los instintos están codificados genéticamente para cada especie, son los mismos para todos los individuos de la especie, garantizan que la especie va a ser adaptable, garantiza que el individuo se pueda adaptar también al medio, cuando el individuo no se adapta al medio pues se muere, pero la especie sigue adelante, garantiza que la especie evolucione darwinianamente, garantiza muchas cosas. Todos habéis conocido el ejemplo del salmón. El salmón pues para desovar tiene que llegar al río donde nació, sube por el río y si hay una presa, pues el salmón se estrella contra la presa, pero sigue intentando llegar a la parte superior del río y si se lo impiden, insiste hasta que se muere. Es decir, que en los ríos canadienses es una maravilla verlo, yo he tenido el privilegio de verlo, como los osos se apuestan en la ruta de los salmones, se ponen, y a veces se ponen con la boca abierta. Puede parecer extraño, pero se ponen con la boca abierta en mitad del río y cuando el salmón salta para superar un obstáculo natural, pues lo caza. Es decir, el salmón se les mete en la boca. Eso es instinto, eso es instinto. Un mecanismo maravilloso, exacto y perfecto de adaptación. Pues el hombre no tiene instintos. Por mucho que
algunos se empeñan en decir, es que eso fue instintivo. Confunden instintivo con reflejo, que es otra cosa que no tiene nada que ver. El hombre no tiene instinto, el hombre tiene tendencias. Yo puedo aplazar, puedo eliminar, reprimir más que eliminar, reprimir. Puedo modificar, puedo establecer estrategias para conseguir un fin que en principio correspondería estrictamente al instinto animal. Le voy a poner el ejemplo más complejo. El sexo en los animales es instintivo y en el sexo en los animales es muy claro. El macho olfatea las feromonas de la hembra, sabe que está receptiva, va, si hay otro macho por medio tiene que pelearse con él para llegar a la hembra, pero bueno, si todo va bien, llega a la hembra, copula con ella y ya está, punto y final. Se separa, no se dan las buenas noches, no se besan, no se agradecen el ratito que han pasado juntos, sino se va. ¿El sexo en el ser hombre tiene un componente instintivo? Por supuesto que tiene un componente instintivo en el sentido de pulsional. Ahora, ¿el sexo en el hombre se expresa así? No. Fíjense ustedes la cantidad de transformaciones, sublimaciones, aplazamientos, estrategias, deformaciones, disimulo, etcétera, etcétera, que tiene el instinto sexual en el hombre. Imagínense por un momento la cultura que ha creado el instinto sexual en el hombre, que no es instinto, vuelvo a repetirle, sino tendencia. Por tanto, en el hombre los mecanismos automáticos están reducidos al mínimo. Son los reflejos. Si yo pongo la mano en una plancha caliente, la retiro. Eso es mi médula espinal la que funciona. Mi cerebro ni siquiera tiene por qué enterarse. Pero en los comportamientos complejos, la participación humana en la modulación de ese comportamiento es imprescindible. Es ahí donde empieza a poder ejercerse la libertad del hombre.